Alma mía, descubre el milagro. En un cumplido plan divino, espera con fe en Dios. Salmo 42:5. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, las tierras áridas de la región de Judá yacen en un silencio inquietante, un desierto que parece devorar la esperanza de sus habitantes. En medio de la desolación, un hombre, conocido como David, el rey ungido, se encuentra perdido y perseguido. Un fugitivo que, habiendo sido ungido por el profeta Samuel, ahora enfrenta la ira de Saúl, quien una vez lo abrazó como a un hijo. ¿Por qué me persigues, oh Saúl?, se pregunta, ensombrecido por el eco de la traición. El viento sopla implacablemente, trayendo consigo los susurros de su angustia. La soledad se cierne sobre su alma, y en medio de estos momentos oscuros, David repite en su corazón las palabras de su antepasado. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Con lágrimas que caen como un manantial, recuerda el momento en que fue elegido para enfrentar al gigante Goliat, confiando en que la mano del Eterno lo guiaría. Mientras su memoria revive esos momentos de triunfo, la sombra del presente lo abruma. Buscar refugio en una cueva oscura se convierte en su única opción. Sin embargo, en este lugar de penumbra, donde la luz apenas se filtra, la voz del Eterno resplandece. En la oscuridad, David siente que su fe comienza a florecer, como un brote en la tierra seca. Se aferra a la promesa que Dios le hizo, a la certeza de que su propósito es mayor que las adversidades que enfrenta. Si alguna vez hubo un testimonio de la fidelidad divina, David lo revive con cada acorde que toca en su arpa, cada nota un grito de alabanza en medio de su angustia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras sus hombres leales dan noticias de la cercanía de Saúl, la tensión crece. La cueva que alguna vez ofreció un resguardo físico, ahora se convierte en un altar donde su resistencia espiritual es probada. Aún he de alabarle, murmura, transformando su miedo en un himno de fe. Los ecos de su voz reverberan, desafiando la oscuridad con su luz interna. En ese instante, David siente que el espíritu de adoración lo envuelve, convirtiendo su desesperanza en un clamor de confianza. No obstante, la pregunta persiste. ¿Podrá sostener su fe ante una amenaza inminente? La historia queda suspendida, prometiendo un desenlace que resonará a través de las generaciones, invitando a todos a confiar en el plan soberano de Dios. En la oscura cueva de Adulán, el aire se torna espeso y el silencio se siente casi palpable, como la presencia misma del temor. David, exhausto y atribulado, se debate entre la ansiedad y la adoración. Si este es el destino que la mano de Dios ha escrito para mí, ¿quién soy yo para cuestionar su propósito?, se dice. Así, toma su arpa y en medio de las sombras entona un canto que resuena en su espíritu, con letras llenas de fe, inspirado por las memorias de su juventud, cuando enfrentó al gigante. Sin embargo, la oscuridad no solo empapa la cueva. El temor la rodea, y el fuego de la desconfianza intenta apagarse como una vela ante el viento. ¿Por qué no vuelvo a la casa de mi padre?, murmura para sí mismo. ¿Por qué no me rindo y busco una tierra donde el rey Saúl no me persiga? A medida que esta batalla interna se libra, las palabras de Dios resuenan en su corazón, recordándole que su elección fue divina y que había un futuro más allá del sufrimiento presente. Mientras su canto se escapa de sus labios, una luz tenue comienza a filtrarse por la entrada de la cueva. Literal y figurativamente,
Algo se está moviendo. El rostro de David refleja la confusión y la esperanza. En ese momento, un grupo de hombres, desvalidos y afligidos, se acerca a él, guiados por un anhelo de comunidad y protección. Son hombres inquebrantables, con corazones llenos de tribulaciones, que comprenden la agonía del rey fugado. «David», clama uno de ellos, «ven a dirigirnos. En ti vemos la mano de Dios, el siervo escogido. No somos más que sombras de lo que solíamos ser, pero con tu liderazgo, podemos levantarnos juntos». Las palabras del hombre inundan a David con una renovada resolución. Se da cuenta de que no está solo en su lucha. Cada uno de estos hombres es testimonio del plan divino que Dios ha comenzado a tejer, aún en medio de la adversidad. Con este nuevo grupo, su perspectiva comienza a cambiar. El pavor se convierte en propósito. Juntos comienzan a actuar. David, guiado por el Espíritu Santo, instruye a sus hombres en la fortaleza del Señor, en la esperanza y en la guerra. En la cueva, se improvisa un hogar, un lugar de adoración donde las oraciones y los cantos se elevan constantemente al cielo. Con cada alabanza la desconfianza se disipa, y aquellos que se sentían perdidos comienzan a reconocer la grandeza del plan de Dios, una trama que se despliega con cada decisión, con cada resistencia. Sin embargo, la sombra de Saúl sigue presente, pergaminos de un rey caído que buscan extinguir la luz que brilla en David. Su deseo por destruir lo que Dios ha hecho crecer se intensifica. Mas David, ¿podrás mantener la fe si lo que viene es más oscuro que lo que has enfrentado hasta ahora? Se pregunta, sintiendo que el peso de la responsabilidad se aferra a su alma. En un momento de profunda reflexión, recordó las muchas promesas de Dios. Como un eco sagrado en su corazón, el versículo del Salmo 91 emerge. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. David se siente invadido por una ola de paz, la certeza de que aunque la tormenta ruede a su alrededor, Dios es su refugio y fortaleza. Antes de que la noche vuelva a cubrir el horizonte, su fe crece, y David lanza un desafío al cielo, poniendo su cualidad de rey ante la soberanía divina. Oh Señor, si tú lo has decretado, yo confío en que ninguna adversidad podrá separar a tu siervo de tu plan soberano. Con estas palabras estableciendo un nuevo pacto de confianza, se prepara para el desafío inminente, sin saber que la próxima escena de su vida será el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo. La cueva, que fue sitio de desesperación, ahora se convierte en el centro de preparación y fe. ¿Qué nuevo camino iniciará el Eterno con su escogido? Un giro divino está a punto de revelarse, mostrando que los planes de Dios siempre prevalecerán, incluso en la mayor de las adversidades. La cueva de Adulán resuena con el eco de los cánticos de alabanza, y el murmullo vibrante de los hombres acompaña el latir del corazón de David. Con cada nota, su espíritu se fortalece, recordando que la alabanza es un puente hacia la esperanza. Sin embargo, mientras los días se convierten en semanas, una oscuridad primordial comienza a cernirse, como una sombra que acecha al amanecer. Una noche, mientras el fuego titilante proyecta sombras danzantes en las paredes rocosas, un mensajero llega con la urgencia de una tormenta. Su aliento es pesado, su mirada refleja un miedo profundo. David, los espías de Saúl han estado muy cerca. Su odio por ti se convierte en un fuego voraz. Él busca destruirte y a esos hombres que ahora te siguen. La noticia quiebra momentáneamente la paz. David siente el nudo de la ansiedad apretar su corazón, pero recordando el Salmo 27:1 clama: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? De inmediato, su mirada se enfoca en el rostro del mensajero. Reunid a los hombres, aún en la adversidad nos mantendremos firmes, porque el Señor nuestro Dios es la luz ante la oscuridad más densa. Los hombres, renovados por la determinación ferviente de David, se preparan para enfrentar cualquier oposición. Sin embargo, en lo profundo de su ser, David no puede evitar una creciente inquietud. ¿Qué hacer si Saúl coloca a mis seres amados en peligro por mi causa? Se pregunta,
sintiendo el peso del liderazgo como un manto alrededor de su cuello. Noche tras noche, mientras los hombres descansan, David se retira al silencio de la cueva. Allí, en la penumbra, se encuentra la voz de Dios, y en sus labios brota una súplica. Oh Señor, si tú me has llamado por nombre, muéstrame el camino. Enséñame a confiar en ti, aun cuando la oscuridad me persigue. Un día, mientras el sol comienza a alzarse, una revelación atraviesa su corazón. En la historia de su pueblo, cuando el pueblo de Israel estaba acorralado por el faraón, tú, oh Dios, abriste el mar. ¿Por qué no podría ser este un momento de milagro también? Su fe se renueva mientras comparte lo que ha recibido con sus hombres. Mañana cerraremos la cueva, y esperaremos que la mano de Dios actúe a nuestro favor. Preparad vuestros corazones porque el Dios que nos ha traído hasta aquí, nos llevará aún más allá, ordena con fervor. Esa noche, el silencio en la cueva es más profundo. Sin embargo, en el corazón de cada hombre hay un fuego encendido. En la misma medida que la presión aumenta, la fe también. Se oye un murmullo, una promesa colectiva de que, aun si las circunstancias se oscurecen, el Dios de sus padres no los dejará. A medida que las horas pasan, el amanecer despierta una sinfonía de acontecimientos. Un grupo de guerreros, dirigidos por la venia divina, se encuentra con el campamento de Saúl. Como una sombra, se deslizan bajo el resplandor del alba, enfrentándose a los que persiguen a David. Un estruendo sin precedentes se desata. David observa desde la distancia, sintiendo cómo el pálpito de su corazón lo une a los hombres que ha guiado. Un clamor resuena, y él se pregunta, ¿está Dios en medio de nosotros, realizando el milagro? El Salmo 46:10 se reproduce en su mente. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Pero la inquietud persiste. Una tormenta se ha desatado, y aunque los sonidos del conflicto son alentadores, su alma busca asegurar su confianza en Dios. En la lucha, un rayo de luz se abre paso a través de la nube oscura. Sería posible que la victoria no fuera solo suya, sino también de sus perseguidores. Mientras la batalla se intensifica, David eleva nuevamente su voz en oración, sabiendo que está al borde de un nuevo capítulo. La búsqueda de su destino está más cercana que nunca, y aunque se enfrenta a la incertidumbre, una chispa de esperanza brilla más intensamente que la sombra que le rodea. Así, en medio del estruendo, un clamor divino despierta al pueblo. Porque el día de Yahvé está cerca en el valle de la decisión. David siente que el desenlace de este conflicto insinuará más que una prueba de resistencia, sino el despliegue del plan soberano de Dios. ¿Qué revelaciones vienen con la victoria, y cuál será su lugar en la historia escrita por el dedo de Dios? Mientras la sombra de la batalla se cierne sobre el valle y el eco de los gritos de guerra resuena en el aire, David se encuentra en un lugar de profunda contemplación. Su mente es un torbellino de pensamientos, y su corazón se aferra a la promesa de Dios. Afuera, el estruendo de la contienda marca el ritmo de su ansiedad, y tras cada choque de espada y grito de guerrero, su espíritu clama: «Oh Señor, haz que te reconozcan en este día». Un viento fresco barre la cueva, llevando consigo el eco de las súplicas de los hombres que han jurado lealtad a David. Cada uno de ellos lleva en su pecho el peso de sus propias familias y el temor de la muerte, pero también el fuego de la fe. David, con un peso cada vez más evidente sobre sus hombros, siente que el desafío no es solo una cuestión de vida o muerte, sino un testimonio de la fidelidad del Dios que le ungió. Mientras se aferra a su espada y sus ojos buscan el horizonte, la voz del Señor resuena en su interior como un río de esperanza. Recuerda, David, lo que he hecho en el pasado. No hay nada imposible para mí. Con un aire renovado de determinación, levanta su voz invitando a sus hombres a unirse en oración. Clamemos al Dios de nuestras vidas, el que escucha la voz de los afligidos. Él es nuestro refugio y fortaleza. A medida que los hombres se agrupan en círculo, su unidad se torna inquebrantable. Juntos, elevan sus almas al cielo,
clamando incluso más alto: «Oh Señor de los ejércitos, lucha a nuestro favor, haz que en nuestra fragilidad tu poder sea manifiesto». Los ecos de sus voces se entrelazan con el viento, creando una sinfonía de fe que desafía la oscuridad. De repente, un estallido de luz ilumina la cueva. David, reconociendo la presencia de Dios, siente que su corazón se llena de fervor. Le susurra a sus hombres: «Ahora es el momento. Vamos a la batalla, seguros de que el Señor está con nosotros». Armados de valor y fe, se encaminan hacia la salida de la cueva, donde el enfrentamiento se intensifica. Mientras avanzan, un súbito silencio se apodera de ellos. La batalla parece pausar, y en ese instante, David siente el compás de Dios marcando el próximo paso. A su alrededor, los guerreros de Saúl están desconcertados. El aire se siente electrificado, y de repente, un símbolo del poder divino se manifiesta. Una nube oscura desciende sobre el campo de batalla, como un recordatorio de que el Señor va delante de ellos. Y al alzar las manos en oración, David se atrevió a declarar: «La victoria es nuestra, porque el Señor es nuestro estandarte». Justo cuando el murmullo de confusión entre los enemigos crece, la voz de Dios resuena de nuevo en su corazón. «Recuerda, David, incluso en el valle de sombra y muerte, tú no temerás mal alguno, porque tú estás conmigo». En ese preciso momento, sus hombres, impulsados por el poder del Altísimo, se lanzan al ataque. Los gritos de guerra se entrelazan con los clamores de alabanza, y mientras la lucha comienza, David siente que la mano de Dios se mueve poderosa sobre ellos. Cada golpe de espada, cada caída de un enemigo es un testimonio de que el cielo está a favor de los escogidos. Y mientras observa el escenario de la batalla que se despliega ante sus ojos, David reconoce que esta confrontación es más que el final del conflicto con Saúl. Es una representación del cumplimiento de la profecía, un recordatorio tangible de que su destino está hecho a la medida de la voluntad divina. La guerra avanza, y en el corazón de David surge una pregunta más profunda: ¿cuál será el legado que dejará en el pueblo de Israel? Con la certeza de que el Señor está presente, se inclina para elevar una última oración, con su fe rebosante: «Que en nuestra victoria, Señor, se cumpla tu plan, y que el glorioso nombre de Yahvé sea exaltado entre las naciones». Así, en el fragor de la batalla, mientras se siente la tensión en el aire, el corazón de David late en una espera expectante. Los tiempos de la revelación se acercan a pasos firmes y seguros, pues el plan soberano de Dios está en proceso de llevarse a cabo. Pero, ¿cómo se manifestará este plan en la historia? ¿Qué lecciones de fe ministrarán a su pueblo después de esta contienda? La espera está a punto de dar a luz a un nuevo capítulo de la historia, donde cada acto de valentía reflejará la grandeza del Dios que nunca deja de obrar. La batalla se desató con ferocidad, resonando en el vasto valle como un eco de la eterna lucha entre el bien y el mal. David y sus hombres, alimentados por la fe inquebrantable en la victoria entregada por el Señor, se lanzaron hacia el ataque. Las espadas brillaban bajo el sol, cada golpe de acero un testimonio de su confianza en la promesa divina. Mientras el estruendo resonaba, David, empujado por la guía del Espíritu, sintió una intensa conexión con su antepasado, Moisés. Así como su predecesor había levantado su vara sobre las aguas del Mar Rojo, David alzó su espada, clamando: «Ven, oh Dios, y combate por nosotros». En ese instante, el viento pareció cambiar, y un murmullo sobrecogedor recorrió las filas de sus enemigos. Los guerreros de Saúl, confundidos y aterrorizados, retrocedieron ante la manifestación del poder de Dios. Un estremecimiento sacudió la tierra. Sus corazones, llenos de temor, estaban más preocupados por su propia supervivencia que por el honor del rey que les había enviado. Entre los gritos y el caos, la presencia del Altísimo se hizo más evidente. David, sintiendo que la batalla se tornaba en favor de Dios y de su pueblo, exhortó a sus hombres con firmeza: «No temáis, pues el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza.
Él ha prometido que nos vindicará, que los enemigos caerán como hojas ante el viento. A cada palabra, la fe de sus guerreros se avivaba, y la lucha se transformaba en un himno de alabanza, donde el eco de sus voces se unía al clamor de sus corazones. En medio de la turbulencia, un hombre de los filisteos se atrevió a desafiar la valentía de David, vociferando desde la línea enemiga. ¿Quién es este hijo de Isaí que se atreve a enfrentar a un guerrero como yo? La burla resonó como un eco de sus miedos. Y David, sintiendo cómo la ira y la justicia del Señor lo envolvían, se acercó con determinación. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel. Mientras sus palabras fluyeron, el Espíritu de Dios cobró vida en David. Cada paso que daba hacia su adversario era un paso de fe. Y así, en un giro de la mano, lanzó su honda, confiando que el Señor iría antes que él. La piedra voló, impactando en la frente del gigante con una fuerza que solo el Altísimo podría proporcionar. El eco de la caída de aquel hombre resonó en el valle, y creó un silencio sobrecogedor. La confusión envolvió a las fuerzas de Saúl, pero rápidamente se convirtió en un estruendo de júbilo entre los hombres de David. La victoria no solo era un triunfo militar, sino un milagro que hablaba de la fidelidad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Mientras las fuerzas de David comenzaban a avanzar, la presencia del Señor llenaba el aire, recordando las palabras de Salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Salvador mío y Dios mío. La fe de David se había convertido en un puente hacia la revelación de un plan más grande, algo que apenas se vislumbraba en ese momento. Pero ¿qué significaba esto para el futuro de Israel? ¿Qué designios eternos se estarían cumpliendo en ese instante decisivo? Las preguntas reverberaban en el corazón de David, mientras observaba el resultado de la batalla, un reflejo de la soberanía de Dios en cada golpe. Con cada victoria se aproximaba una nueva revelación de su gloria, un llamado hacia el pueblo que aún estaba por descubrirse. La historia de la redención y la victoria estaba lejos de culminar. Así, entre la bruma de la batalla y la alabanza de su pueblo, David supo que el cumplimiento del plan soberano de Dios apenas comenzaba a revelarse. Aguardaban otros misterios en la vasta obra de su Redentor. ¿Qué más tenía preparado el Señor para su pueblo fiel? El aire cargaba de expectativa, el tiempo de revelación divina se acercaba. Mientras el eco del triunfo aún resonaba en el valle, David estaba inmerso en un profundo clamor hacia el Señor. Las banderas ondeaban orgullosas, pero en su corazón sabía que la victoria no era solo un hecho militar, sino una manifestación de la voluntad de Dios. En medio del júbilo de sus hombres, sus pensamientos volaban hacia los antiguos relatos de la fidelidad de Dios, reflexionando sobre cómo el mismo Dios que había guiado a Abraham, Isaac y Jacob, estaba presente en aquel momento. «Oh Dios de mis padres», clamó David en lo profundo de su ser, «¿qué más tienes reservado para nosotros? La batalla fue solo un preludio de algo más grande». Mientras su mente rumoreaba, comprendió que el mismo poder que había derribado al gigante, ahora estaba obrando en el corazón de su nación. Los israelitas comenzaron a correr tras de los filisteos, que se retiraban aterrorizados, y David sintió el ardor de la justicia divina fluir a través de él. Mirando a su alrededor, vio a sus valientes guerreros, encendidos por la fe, por la certeza de que el Señor había estado con ellos. «Vamos, sigamos adelante», exclamó David. «Perseguiremos a nuestros enemigos. El Dios de Israel ha hecho que se desmoronen ante nosotros». La multitud vitoreaba. Cada corazón palpitaba con la promesa de la redención. Aquel día no solo fue una victoria en el campo de batalla, fue un llamado a la unidad del pueblo. David vio en la cara de sus hombres un reflejo de la luz divina. Sin embargo, en su interior había un eco persistente de advertencia. A medida que la persecución continuaba, el nanís de Dios se mecía por el aire. Mientras corrían, ocurrió un fenómeno sobrenatural. El sol comenzó a oscurecerse y una extraña nube de polvo se levantó a lo lejos.
Aterrorizados, los hombres de David se detuvieron. David, sintiendo el palpitar del corazón de Dios en su propio pecho, levantó su espada hacia el cielo clamando: Señor, tú eres nuestra luz, y en ti confiamos. Muéstranos tu camino en este día. El viento susurró entre ellos, como si la naturaleza misma respondiera a su súplica. De repente, un hombre, un mensajero de Dios, apareció ante el rey, su semblante brillando con una luz interna. David, el Señor ha escuchado tu oración. No se trata solo de esta victoria, sino de una promesa que trasciende generaciones. Este día ha marcado el inicio de la formación de un reino que florecerá. Pero escucha, no es la victoria la que define a un rey, sino su obediencia. David, con el corazón palpitante, sintió el peso de cada palabra. Dime, oh mensajero, ¿qué se requiere de mí?, preguntó ansioso. El camino hacia el trono no será fácil, pues habrá pruebas que refinarán tu espíritu. En el camino, recuerda que el que comienza la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No solo vencerás a tus enemigos, sino que tendrás que vencer las tentaciones que vendrán. Con cada palabra, David sentía que las promesas de Dios se entrelazaban con su propia existencia, y comprendió que la reclamación de su reinado era una partitura en la sinfonía del cielo. De repente, entendió que ese era solo el comienzo de algo imponente. Mientras el silencio se apoderó del aire, la gloria divina llenó su corazón. Instó a sus hombres a escuchar y, con cada uno de ellos preparado para abrazar ese futuro, la esperanza en las promesas de Dios ardía más fuerte que nunca. El tiempo de la revelación se acercaba, y un nuevo pacto entre Dios y su pueblo estaba en gestación. Así, entre la batalla, la gloria y la promesa, David supo sin lugar a dudas que el plan soberano de Dios iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. La salvación de su pueblo no era solo un deseo, sino el designio de un Creador que ama profundamente a su creación. Sin embargo, la pregunta seguía latente: ¿qué grandes misterios permanecerían por descubrir? ¿Y qué sacrificios haría David en el camino hacia el cumplimiento divino? La incertidumbre lo envolvía mientras la luz de la revelación continuaba brillando en el horizonte. El eco de la victoria aún vibraba en el corazón de Israel, cuando David, consciente de la solemnidad del momento, se volvió hacia sus hombres. El sol, aunque oscurecido por nubes que se acumulaban en el horizonte, no apagaba la luz de su resolución. Cada uno de sus guerreros respiraba la atmósfera de un cambio inminente, un despertar del pueblo elegido. «Hermanos», exclamó David, su voz resonando como el trote de un caballo en el desierto, «hoy hemos visto la mano poderosa del Señor sobre nosotros. El enemigo ha caído, y nuestra fe ha sido recompensada. Pero ¿qué significa esta victoria si no seguimos en su camino? Escuchemos su voz y obedezcamos su voluntad». En ese momento, mientras el pueblo respondía con vítores, una presencia oscura se deslizó entre ellos. Fue un tirano invisible, alimentando el miedo con susurros de desánimo. «¿Qué hay de las pruebas que vendrán?», decía. «¿Cómo afrontarás las tribulaciones del corazón humano? ¿Eres realmente el elegido de Dios, David?». David sintió la sombra de la duda, pero recordó las promesas de Dios. Como dice el Salmo, murmuró para sí: «¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle». Esas palabras fueron agua fresca para su espíritu inquieto. Mientras su corazón se afianzaba en la fe, el mensajero de Dios aún presente sostuvo su mirada. «Recuerda, David, que este camino no es solo para ti, sino para toda la nación. Un nuevo pacto será establecido, un pacto que traerá el perdón y la redención. Las alabanzas de futuras generaciones resonarán en este lugar, pero primero, se necesita un corazón dispuesto a hacer sacrificios». «¿Sacrificios?», preguntó David, su frente fruncida por la intensidad de la revelación. «¿Qué deberá ofrecer el rey para el cumplimiento de tales promesas?». «Todo», respondió el mensajero. «Tu deseo de gobernar con justicia, tu pasión por seguir a Dios en todo, tu propia vida si es necesario.
No te servirán solo las victorias. Te necesitaré en tus luchas y en tus caídas, para que cada golpe de dolor sea también una ofrenda a Dios. Las palabras calaron hondo en David. Se dio cuenta de que cada desafío sería una oportunidad para acercarse más al corazón de Dios. Comprendió, al mirar a sus hombres, que ellos también compartían el peso de esta promesa. Al ponerse en marcha nuevamente, sintieron que el aire vibraba con una nueva intención divina. La promesa de un reino lleno de gloria y rectitud flotaba sobre ellos, pero con ella venía la carga de mantener la fe y perseverar. Cada paso los acercaba a un desafío, a una batalla más grande que la física. De repente el mensajero levantó su mano, señalando hacia un grupo que se aproximaba en la distancia. «Mira, David, hay enemigos que están más allá de lo que tus ojos pueden distinguir. Su motivo es desestabilizar la paz que has obtenido, y ellos vienen en caminos ocultos. Estén alerta, porque incluso en la victoria puede haber sombras». En ese instante, David sintió el aliento de Dios, recordándole que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. La promesa de Dios resonaba en su espíritu, y el compromiso a seguirlo se hacía aún más firme. Mientras se preparaban para enfrentar esos nuevos desafíos, la inquietud del futuro se convertía en un canto esperanzador. El camino del liderazgo se entrelazaba con la voluntad del Altísimo. David lo sabía, su reino estaba por venir, pero vendría con el sacrificio de su propia sombra, una sombra que necesitaba reconciliarse con la luz de la verdad divina. Así, el plan soberano de Dios se manifestaría, revelando que incluso en las luchas más oscuras, su justicia y gracia siempre prevalecerían. Pero, qué muy grandes sacrificios y pruebas estaban aún por venir para David, antes de que la llama de la promesa finalmente se encendiera. Las preguntas resonaban en el corazón del rey, extendiendo el misterio de la autoridad divina. Mientras el grupo avanzaba, la atmósfera estaba impregnada de un profundo sentido de determinación. David lideraba con un ímpetu renovado, cada paso resonando con la promesa divina de un futuro glorioso. Sin embargo, la amenaza oscura que su mensajero había mencionado aún se cernía sobre ellos, como una nube amenazante en un cielo despejado. Esa noche, mientras el campamento se establecía, David se sentó solo, buscando en su interior la dirección que necesitaba. Las estrellas parpadeaban en el vasto manto nocturno, y su mente se llenaba de los recuerdos de batallas pasadas y sus correspondientes victorias. «Oh Señor», clamó, «danos discernimiento para enfrentar lo que está por venir. Fortalece mi espíritu, pues confío en ti. Aunque las sombras acechen, sé que tu luz prevalecerá». Al momento de su súplica, una brisa suave recorrió el campamento, y David sintió la presencia de Dios a su lado. La paz divina envolvía su ser, levantando las dudas que habían intentado aferrarse a su corazón. «No temas, David», susurró una voz interior que resonaba con familiaridad. «Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas, y mi mano está contigo. Persiste en la oración y prepara el corazón de tu pueblo». A la mañana siguiente, mientras el sol ascendía con su luz radiante, David reunió a sus hombres. «Hermanos míos», comenzó, su voz llena de fervor, «nuestros enemigos acechan en la oscuridad, pero nosotros no estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros. Debemos ser fuertes y valientes. No permitamos que el miedo nos paralice». Las palabras de David encendieron una llama en el corazón de cada uno, reafirmando su posición como el pueblo de Dios. Sin embargo, en los rincones más oscuros de su conciencia, David sentía aún la presión de la próxima batalla. Mientras se preparaban, el mensajero del Señor apareció una vez más. Sus ojos resplandecían con una luz que reflejaba la soberanía de Dios. «David», dijo el mensajero, «hay una elección que debes hacer, un sacrificio que vas a tener que ofrecer. Prepara tu alabanza al Altísimo, porque tendrás que liberar a tu pueblo de una aflicción más grande que tus enemigos físicos». «¿Qué es lo que debo hacer?», preguntó David, su corazón palpitando con creciente inquietud.
Tu lucha no será solo con enemigos en el campo de batalla. Este es un tiempo de restauración para tu pueblo, y has de ser el puente entre ellos y el Señor. El arrepentimiento y la adoración serán tus armas más poderosas. Prepare su corazón, pues un sacrificio de alabanza es lo que moverá la mano de Dios. La resonancia de la declaración del mensajero retumbó en el corazón de David. De inmediato, David convocó a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, a unirse en un tiempo de oración y ayuno. Es hora de buscar a nuestro Dios, proclamó. Ellos se unieron en un clamor colectivo, levantando sus voces hacia lo alto, invocando el nombre del Señor. La nube de confusión que había planeado sobre ellos comenzó a disiparse, y en su lugar surgió una esperanza renovada. Mientras la congregación oraba, un sentimiento vibrante de unidad llenaba el aire. El pueblo de Israel estaba comenzando a entender que aunque la batalla en el horizonte era imponente, su verdadero enemigo era la falta de fe. Alma mía, entonó David con fervor, espera en Dios porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi rostro, y mi Dios. Salmo 42:5. Como un eco de su proclamación, una respuesta divina se empezó a manifestar, trayendo consigo una revelación inesperada. Poco después de que las oraciones fueron elevadas, se oyó un murmullo entre los guerreros. Los señales de batalla se empezaron a preparar. David, sintiendo un ardor en su corazón, sabía que la intervención de Dios se acercaba, pero la pregunta persistía. ¿Estaba preparado su pueblo para el precio que tendría que pagar por la gloria que recibirían? El misterio de la providencia divino se iba desenredando, y conforme se aproximaban los días de prueba, David entendió que esta batalla era tan solo el inicio de un propósito que trasciende su propia vida. La historia de Israel estaba a punto de desarrollarse. A medida que el sacrificio de alabanza se convertía en su bandera, la verdadera naturaleza del pacto se iría revelando. ¿Qué nuevos misterios aguardaban en el corazón de Dios, mientras ellos se preparaban para enfrentarse a lo desconocido? Con el amanecer de un nuevo día, el campamento de David comenzó a cobrar vida con la inquieta energía de la anticipación. El eco de las súplicas aún resonaba en los corazones de su pueblo, y un nuevo sentimiento se propagaba entre ellos. A medida que los hombres se armaban y las mujeres se preparaban, David les observó, comprendiendo que la fe que había sembrado en sus corazones era un recurso tan poderoso como la espada y el escudo. David se dirigió nuevamente a sus hombres, su rostro iluminado por la luz del sol naciente. Hermanos, el momento se acerca. Nuestra batalla es tanto contra carne como contra espíritu. Debemos hacer un sacrificio que trascienda el campo de batalla. ¿Están listos para ofrecer a Dios nuestra adoración? Los guerreros, con corazones palpitantes, respondieron al unísono. Estamos listos, Rey. Nuestros corazones son tuyos, y a nuestro Dios. Bajo el estandarte de adoración, David les llevó a un lugar elevado, donde el sonido del viento y el murmullo de un arroyo cercano parecían ser testimonios de la presencia de Dios. Allí, comenzaron a alzar sus voces en un canto de alabanza, invocando el poder del Altísimo sobre ellos. En aquel momento, la unidad del Espíritu comenzó a desatar una energía sobrenatural, y la atmósfera se cargó con la promesa de una intervención divina. Mientras la congregación se unía en alabanza, un viento tempestuoso sopló de repente, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a sus invocaciones. Las estrellas parecían bailar en el firmamento, y de pronto, un estruendo resonó en la lejanía. «¡Mira!», gritó un joven entre la multitud señalando hacia el horizonte. David se volvió hacia el oeste, donde una sombra se movía en el horizonte. Era el ejército enemigo, una multitud inmensa, más grande de lo que habían imaginado. Pero el espíritu de alabanza no se desvaneció. En lugar de temor, el pueblo se llenó de valor. ¿Era posible que el Dios que habían invocado no los abandonara en este momento crítico? La voz del mensajero del Señor resonó en la mente de David. Tu adoración, David, será como un grito de guerra. No pelearán contra su enemigo con espada, sino con el poder de la alabanza.
El Señor mismo los defenderá. Hombres de Israel, exclamó David, su voz firme y electrizante. Este día no es solo un día de batalla, es un día de liberación. Si nuestro Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Sigan alabando, sigamos adorando. En ese instante, la multitud se unió en un solo corazón y voz. Alabanzas resonaron como un trueno, llenando el aire con una potente reverberación. Las montañas temblaban, y en los cielos, los ángeles parecían descender a su lado. El enemigo avanzaba, pero su avance pronto se detuvo, como si un gran muro se hubiera erguido entre ellos. Las tropas rivales comenzaron a confundir sus propias voces, sintiendo el efecto imponente de la adoración del pueblo de Dios. «Son más que nosotros», gritaban entre ellos, y en su desesperación, se volvieron unos contra otros, causando caos en su propia fila. Mientras se desarrollaba este increíble giro de eventos, David levantó los ojos al cielo, sintiendo una innumerable ola de gratitud. «Señor», murmuró en su corazón, «en medio de esta batalla, te reconozco a ti como nuestro defensa. Cree en lo imposible». La conducta del pueblo aquel día había sido un acto de sacrificio, y la intervención de Dios fue inminente. La sombra de la duda se disipaba, reemplazada por un ardor de fe radiante. David comprendió que había más a desarrollar en este relato divino, un profundo misterio que tocase el corazón de su pueblo. Pronto, se revelaría el verdadero alcance del plan soberano de Dios. Las piedras de memoria serían levantadas, y sobre ellas, la gloria del Señor sería manifestada. ¿Cuál sería el próximo paso en este poderoso despliegue? La pregunta era aún más profunda. ¿Quién realmente era el que pelearía por ellos? A medida que la pelea se intensificaba, todo comenzaba a girar en torno a un plan divino que se desvelaría, y cuya verdad trascendería cualquier expectativa humana. Mientras la confusión reinaba en el campamento enemigo, y las voces de alabanza de Israel continuaban reverberando en los cielos, David sintió que un nuevo amanecer se avecinaba. Aquel día, la línea entre la victoria y la derrota se desdibujaba, convirtiéndose en un testimonio palpable del poder de Dios en acción. El eco de la adoración se convirtió en un arma de doble filo, penetrando el corazón de los filisteos con un miedo creciente. David vio cómo la primera fila del enemigo empezaba a vacilar, haciendo retroceder a sus tropas en desbandada. «Avancemos, hermanos. La victoria está en nuestras manos», exclamó, sintiendo una chispa de valentía encenderse en su pecho. La unidad del pueblo creció, y con ella, la fe. Mientras avanzaban, David recordaba las palabras del mensajero. «Incluso en la victoria, habrá batallas en el corazón». La batalla de ese día no era solo contra carne y sangre, sino también una lucha por la fidelidad del pueblo de Dios, que debían cultivar aún en tiempos de celebración. Cuando sus hombres cruzaron el umbral del campamento enemigo, las voces del pueblo comenzaron a transformarse en una onda de fe impenetrable. «Cantaré a Yahvé, porque ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete ha echado al mar», repitió David en su mente un cántico que lo llenaba de fuerza. Con determinación, David dirigió a su ejército hacia la confusión de la batalla. Sin embargo, en su interior, una inquietante revelación tomó forma. Si logramos esta victoria con alabanzas, ¿cómo responderá Dios a la conexión entre adoración y la realidad de la lucha constante que debemos enfrentar? Aquella batalla podría significar más que una mera defensa. Anunciaba el futuro que Dios había trazado. En medio de esta reflexión, el mensajero apareció una vez más ante David, y con una mirada intensa le dijo: «Hoy no solo verás el triunfo sobre los filisteos. Este acontecimiento marcará una renovación en la tierra de Israel. La relación de su pueblo con el Altísimo debe ser restaurada, y esa restauración empieza contigo». «¿Qué sacrificaré?», preguntó David, la urgencia de su corazón resonando. «Los que están aquí serán testigos de lo que el Señor hará entre nosotros. Tu palpitar, David, será un canto de entrega y adoración», replicó el ángel. «Recuerda que cada victoria conlleva responsabilidades,
El sacrificio más grande que puedes hacer es llevar a cabo la adoración sincera y el arrepentimiento entre tu gente. ¿Puedes forjar un pacto de alabanza y obediencia frente a la victoria hoy? David, comprendiendo que la adoración debe ser un testimonio activo y no solo una respuesta pasiva, llamó a su gente a formar un altar en medio del campo. Deténganse, soldados. Este es un día para recordar, un día que no solo celebramos, sino que debemos sellar ante Dios. Nos aseguraremos de que la gloria sea solo suya, pues solo Él nos ha traído hasta aquí. Las voces se aquietaron, y los hombres rodearon a David en un círculo, listos para ofrecer no solo su victoria, sino también su devoción. David, con el corazón rebosante de alabanza, clamó: Señor, renueva nuestro pacto contigo. Aceptamos que nuestra adición de alabanza nos ligue a ti, y a siempre recordar que esta victoria no es nuestra, sino que tú peleas por nosotros. Y mientras sus corazones estaban unidos en una armonía perfecta, la presencia del Eterno comenzó a llenar el lugar. De repente, un rayo de luz surgió del cielo y las manos de David temblaron al sentir la poderosa señal divina. Hoy renacemos, anunció, y su proclamación se sintió a lo largo de la multitud como un eco. Cada hombre, con el corazón quebrantado, se unió en un canto de arrepentimiento, creando un crescendo que atrajo la mirada del Todopoderoso. Sin embargo, mientras la atmósfera se llenaba de unidad y propósito, una sombra oscura se cernía sobre el horizonte. Los mensajes de verdad y fidelidad que resonaban se veían amenazados por las adversidades futuras. Pero, ¿qué prueba nos espera después de esto?, se preguntaba David, consciente de que su fervor y ese nuevo pacto con Dios también tenían un peso. En ese momento, sintió que el murmullo divino se levantaba. Aunque el camino será difícil y las pruebas serán fuertes, recuerda, en cada sacrificio de alabanza habrá una bendición surplusada. Resonó la voz del mensajero nuevamente, llevando un destello de esperanza a su espíritu. La congregación continuó en una ferviente adoración, una respuesta que invocaba no solo la victoria, sino también la promesa de renovación y restauración. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿cómo se escribirían las historias de victoria de aquellos que lucharon con su Dios y no olvidaron poner su esperanza en Él? El acto de adoración culminó en un clamor sincero. Con cada nota musical, sentían que el plan soberano de Dios se estaba revelando un poco más, y con la certeza de que habría más capítulos por escribir en su historia, David entendió que cada uno tenía un papel que desempeñar. Así, entre alabanza y cuestionamiento, la historia de Israel, la suya y la de su pueblo, no era simplemente una serie de eventos, sino el cumplimiento de un propósito eterno: el amor y la fidelidad de Dios hacia su creación. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, un nuevo día se cernía en el horizonte, lleno de misterios aún por descubrir. ¿Qué nuevas revelaciones les aguardaban? La búsqueda de la voluntad de Dios continuaría, y sus corazones se preparaban para el siguiente paso de fe en la sinfonía de su soberanía.